toca a mí, será un poco breve, rápida, concisa. Bueno, ¿cuáles son los artículos planteados para esta noche? Es el artículo 22, 23 y 24 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empecemos no por el principio, porque eso ya lo vimos hace mucho tiempo, que fue el artículo primero, sino por el artículo 22 en este aspecto. ¿De qué nos habla el artículo 22? Más que nada, el artículo 22 nos plantea la proporcionalidad de la pena. Dicho de esta forma, cómo plantea la propia Constitución la proporcionalidad de la pena? La plantea a través de la cuestión del delito, que esta sería proporcional al delito que se cometa. Esto recordemos que existe un código penal para cada una de las entidades federativas, el cual se plantea una punibilidad para cada uno de los delitos que se cometa, así puede ser robo, secuestro, homicidio, e incluso la tentativa, existe cuestiones y se varía la penalidad. De igual manera, la plantea de que en relación al bien jurídico afectado. ¿Qué es esto? Que pues bueno, en cada uno de los delitos, como puede ser robo, lo que se atenta ahí es el patrimonio, que sería propiamente, por ejemplo, en un celular es un bien patrimonial, un auto es un bien patrimonial. Igualmente en el homicidio, el bien jurídico tutelado sería la vida, por eso en algunas cuestiones, bueno, es más alto la punibilidad que tiene que propiamente el mismo robo, ¿no? De esta misma manera nos dice el artículo que hay prohibiciones sobre esta circunstancia. Como hemos visto anteriormente, existe la prohibición de hacer justicia por propia mano. En esta cuestión, pues bueno, esto va relacionado a la proporcionalidad de la pena. Y en relación a esto, pues quedan prohibidas las penas trascendentales, las penas inusitadas. Bien, aquí tenemos a la justicia haciendo o teniendo justicia por su propia mano, diciendo que, pues bueno, para ella tiene derecho a la pena de muerte. No es así, de veras. Está prohibida la pena de muerte, los malos tratos, los golpes, las vejaciones y bueno, otras cuestiones, palos, azotes, entre otras cuestiones. Por eso estamos diciendo, vení que no te voy a hacer nada, no le creemos mucho, ¿verdad? De igual manera nos dice que están prohibidas las multas excesivas y la confiscación de bienes. Sobre esta cuestión, pues bueno, existen excepciones por parte del Estado. ¿Cuáles son estas excepciones? En relación a la confiscación de bienes por parte del Estado, nos dice que se pueden confiscar bienes para el pago de multas, para el pago de impuestos, en relación a la reparación del daño de las víctimas de delito y, bueno, y el enriquecimiento ilícito. En esta última parte tenemos que saber que existe un procedimiento especial que se relaciona a la acción de extinción de dominio, que, pues bueno, si está muy ligado a la cuestión de los delitos penales, como puede ser secuestro, lavado de dinero, fraude y narcotráfico, secuestro. Si bien en cambio es un procedimiento civil. En relación al artículo 23, ¿de qué nos habla el artículo 23? Nos habla sobre la cuestión de los procedimientos penales. Pues bueno, si tenemos en el artículo 14, 16, relacionado con el procedimiento penal, el debido proceso, si bien este también va ligado al debido proceso, nos dice que ningún proceso penal deberá tener más de 3 instancias. A partir de la reforma, en relación a los procesos penales, sabemos que tenemos un proceso penal inquisitivo y un proceso acusatorio oral, ¿no? El cual, por ejemplo, en el acusatorio oral que estamos, tiene 3 etapas, que sería la etapa inicial o etapa de investigación, la etapa intermedia, que se relaciona con las pruebas, y la etapa de juicio, donde se ven los alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegato de clausura y la sentencia. Bueno, en la primera etapa inicial veremos como el control de la detención, la imputación, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo de investigación complementaria que se da. Y bueno, que nos versa también el mismo artículo sobre los sentenciados no podrán, las personas sentenciadas no podrán ser juzgadas 2 veces por el mismo delito en la cuestión si ya fueron sentenciadas o fueron absueltas sobre esta circunstancia. No, prácticamente ese es el breve artículo 23. En relación al artículo 24, el artículo 24 nos habla de nuestro derecho que tenemos a profesar el tipo de religión que deseemos, ¿no? Bueno, aquí, como lo podemos ver, nuestros distintos compañeros de mi dibujo nos muestran diferentes tipos de religión. Nos dice prácticamente que el artículo 24 tenemos derecho a la libertad de convicción, derecho a la libertad ética, a la conciencia, a la libertad de religión y a tener y adaptar en su caso el cual más nos agrade y nos tenga.
A veces sí se burla de mí porque tengo la de musulmán, pero la barba muy larga, en este caso, pero no, no es cierto, no se preocupen. Dice que también Dice la que también la religión, religión, la religión no puede ser utilizada con fines con fines políticos. Ahora que políticos, estamos en en cuestiones cuestiones electorales, pues electorales, pues propiamente la propiamente la religión religión católica, la que católica, la que profesemos, profesemos, no no podrán podrán hacerse hacerse alusión alusión a fines políticos, políticos, ¿no? Y ¿no? Y propiamente el propiamente el Congreso no Congreso podrá no dictar podrá leyes dictar que leyes que establezcan o establezcan o prohíban prohíban religión religión alguna. alguna. Como van, Como el van, Estado el Estado mexicano es mexicano es laico y laico, bueno, bueno, el El Estado Estado mexicano propiamente es propiamente es por reconocido Estado como un Estado laico, laico, en el cual en el nosotros cual nosotros podamos podamos profesar la profesar la religión religión que que más deseemos. deseemos. Y siempre he tenido dudas acerca de que no se puede juzgar a una persona por el mismo, sentenciar a una persona por el mismo delito dos veces. Y si se comete el mismo delito dos veces, o sea, ¿cómo es o sea, ese de hecho siempre me ha llamado la atención. Dije, no No puedo, bueno, en esta parte no puedo matar dos veces a la misma persona, ¿no? ajá, Pero a lo mejor sí puedo robar dos veces a la misma persona, ¿no? justo. Pero hay que ver que los hechos son diferentes, a lo mejor el momento es distinto, la cuestión que se le roba es distinta, entonces no puede caer en versar en la misma cuestión que sea dos veces por la misma cuestión. Si se plantean distintos hechos, diferentes formas de realizarlo, ¿no? Diferente momento, hora, lugar, ¿no? Hay que recordar que para la cuestión de la investigación del Ministerio Público, él debe de conformarla con modo, tiempo y lugar. Entonces, pues prácticamente, pues tal vez el modo sea el mismo modo operandi de llegar y le robo la cartera y me echo a correr, o el teléfono en este caso, por lo regular lo traemos en la mano, le robo el teléfono y me echo a correr, pero que será la misma persona, pero no es el mismo día, dos días cambian, ¿no? A lo mejor el lugar estaba parado en la esquina de mi casa y en esta vez estaba parado en la esquina, en la contraesquina, ¿no? De mi casa. Entonces cambian los lugares, ¿no? Puede versar hacia la misma persona, por la misma persona, en este caso el activo a lo mejor puede ser que sea el mismo y el pasivo sea el mismo, pero las circunstancias serán modificadas y se modificarán. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuando una multa es excesiva? La ley propiamente marca los pagos, en este caso que esto creo que está, si no mal recuerdo, está en UMAS, por ahí alguien que me ayude si está en UMAS, las multas están referidas allí. Marca la sanción que se deberá interponer a cada uno. Si estas sobresalen de eso establecido por la ley, sí será una pena excesiva. Hay un aspecto que vale la pena revisar y sobre todo es hablar de la pena trascendental y la pena inusitada. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Porque insistimos nosotros que la pena debe establecerse en relación al bien jurídico tutelado, es decir, ya sea la vida, ya sea la integridad, ya sea el patrimonio de la persona. Y en ese sentido, el planteamiento es eh, que desde nuestro punto de vista, las penas son trascendentales, aunque hay dos posicionamientos en lo trascendental. Algunos dicen es cuando se le produce un daño a terceros por la pena, pero algunos dicen que no a los familiares de la persona que recibe la pena. Y otros, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla la pena inusitada, la pena trascendental, se extiende a aquella que puede afectar a un tercero o a parientes del sentenciado. Y en eso es lo que tenemos que reflexionar sobre el imperialismo punitivo y lo que se llama también el populismo punitivo, de decir a mí no me va a temblar la mano y entonces muerte a, muerte a quienes, a secuestradores, a violadores, a feminicidas, penas de 250 años. Esa en sí ya es una pena trascendental y sin embargo está legalizada.
y sin embargo se ve como, como legal, pero violenta la Constitución. ¿Por qué no se ganan amparos en relación a la pena trascendental y inusitada que se vive en las prisiones? Como primer punto, la cuantía de la pena. Luego vamos a pasar a otro punto. Bueno, el doctor aquí nos está planteando dos aspectos importantes o dos conceptos, mejor dicho, dos conceptos. Por un caso tenemos la pena o la medida de privación de libertad relacionada con una persona que cometió un delito. Si bien conocemos o los que están o los que son familiares de alguna persona privada de libertad saben y conocen que esta pena no solamente afecta a la persona que se encuentra en un centro penitenciario, sino también afecta a la persona que se encuentra fuera del centro penitenciario. ¿No? Sabemos que conlleva una carga social, una carga emocional, un gasto económico relacionado, porque pues si bien dicen, o bien saben, conocen los familiares, resulta que es el hotel más caro del mundo, derivado del hecho de que pues dentro se vive la cuestión de la extorsión, un autogobierno implantado o solapado por los mismos directivos del centro. Entonces, bueno, tenemos esta cuestión de que no solamente el familiar sufre por el hecho de decir que, de la carga emocional que conlleva socialmente, ¿no? Sino la carga emocional que también se vive y sufre cada uno, y de parte individual, al estar un familiar preso y saber que, pues bueno, puede ocurrir un motín, una riña, y bueno, desgraciadamente a lo mejor ahí su familiar pierde la vida, ¿no? Que esperemos que eso nunca suceda con alguno de ustedes, pero bueno, hay que tener en consideración esto y la cuestión de la carga económica que se vive. Efectivamente trasciende más allá de las rejas, trasciende más allá de la persona que se encuentra privada de su libertad. El otro concepto que nos plantea el doctor es en cuestión de las políticas criminales. Si bien hemos sabido en años pasados, durante momentos de elecciones, el Partido Verde ha planteado en muchas ocasiones pena de muerte a violadores, pena de muerte a secuestradores. eh, Se ha planteado y se ha reformado eh, consecutivamente la ley para sancionar y prevenir los delitos de secuestro en materia de secuestro, ¿no? Que es el más cuestionado en relación a que, pues bien, si bien el jurídico tutelado en relación al secuestro, al delito de secuestro, es la libertad. Más sin en cambio ha pasado y trascendido más allá de que el bien jurídico tutelado pareciera que es el bien patrimonial, esto porque a la mayoría de la sociedad que se ha visto involucrada con anterioridad eran empresarios o personas que, pues bueno, empresarios políticos, y bueno, ahora en realidad pues vemos que le puede ocurrir a cualquier persona, pequeño o mediano comerciante en esta cuestión, ¿no? Hemos visto cómo el secuestro se ha elevado de pasar de tal vez la mayor penalidad que para un homicidio, que es privar de la vida a una persona, y bueno, el bien jurídico tutelado, que es la vida, en algunas cuestiones, entidades federativas es de 50 años, el secuestro se encuentra ahorita en una penalidad de 70 años hacia arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta cuestión de las penas trascendentales, como bien marca el doctor, pues hay personas que por el hecho de dos solos secuestros tienen alrededor de 300 años, o una sola persona tiene alrededor de 100 años por un solo secuestro. Esto se vuelve una pena trascendental porque, como bien marca el doctor y nos lo ha dicho en diferentes cuestiones o eh, conferencias que hemos tenido con él, reuniones, se crea una impunidad biológica en esta situación, ¿no? Porque no hay persona que pueda pagar en realidad 100 años de una pena de prisión, ¿no? Entonces, como tal, ahí tenemos una pena trascendental e inusitada, ¿no? En relación a esto, la otra también tenemos una pena trascendental en relación a que se vive este concepto de la pena no solamente afecta a la persona que se encuentra en el centro penitenciario, sino a a las personas o al entorno familiar más que nada de esta persona. Les pondré yo ahí contar una anécdota. Un preso político que fue rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, el doctor Felipe Martínez Soriano, fue llevado a prisión y con delitos fabricados lo acusaban de ser autor intelectual de unos homicidios. Y cuando el Ministerio Público presentó sus conclusiones
y le daba una pena de más de 70 y tantos años, él venía sonriente y le decíamos, pero doctor, pues ¿de qué sonríe si le están poniendo 70 y tantos años? Y dice, sí, pero yo ya tengo más de 60 y no le voy a alcanzar a pagar al Ministerio Público, porque la esperanza de vida al nacer pues es más o menos de 70 y tantos, así es que le voy a quedar a deber, así pues lo tomaba de esa manera. Entonces, un punto es ese. Lo otro es cuando el bien jurídico tutelado se distorsiona, es decir, cuando el patrimonio vale más que la vida de la persona, entonces a la persona se le pone en riesgo de muerte. Cuando se empezó a incrementar el delito de secuestro en nuestro país, se buscaba que si a la persona se le entregaba en las primeras horas, si a la persona no se le maltrataba, si a la persona se le había atendido bien, si a la persona se le había respetado su integridad, la pena se atenuaba. Si la persona era mutilada o si la persona era ejecutada, pues entonces la pena se agravaba. Eso ayudaba como a decir, bueno, pues si lo que les interesa es el dinero y ya lo obtienen, pues la integridad se preserva. Pero cuando estábamos en eso, empieza a aparecer este fenómeno delincuencial del mocho orejas, de los mutiladores, de los sicarios, y vemos cómo la delincuencia fue organizada por el Estado en esa larga noche neoliberal, y entonces no era solamente secuestrar, sino era secuestrar, matar, violar. Antes del neoliberalismo, los delincuentes se metían a las casas sin hacer ruido, se roban las cosas, se iban y en la mañana la persona despertaba con la falta del estéreo, de la televisión, etcétera, pero no había otro tipo de actuar. Cuando organizan a la delincuencia y la meten con este modelo de sicariato impostado por las fuerzas del ejército, de los mercenarios que fueron imponiendo, entonces a la gente se metían a la casa, robaban, violaban a la gente y además la mataban. O le quitaban el auto y no era nada más de bajar del auto, sino darle dos, tres tiros y matar a la persona. Es decir, el generar este modelo que daba primero el gran negocio de organizar a la delincuencia para robar, para meter el necrocapitalismo o capitalismo zombie, fue un punto, para luego pasar al otro negocio, el negocio de las prisiones, el negocio de las cárceles y las penas trascendentales. Y entonces se fue imponiendo este modelo. Tenemos que hacer énfasis y hacer hincapié en la necesidad de que se respete este artículo 22 de la Constitución y todas las penas que son mayores de 20 años sean penas consideradas ya como penas trascendentales, como penas inusitadas. Ese es el primer punto de la pena. El segundo punto de la pena inusitada es que la sanción penal para los delitos es la privación de la libertad, es decir, es dejar en un recinto a una persona, la privan de su libertad para que no haga daño a la sociedad. Bueno, llevar a la cárcel a esa persona sería una pena adecuada, pero se convierte en una pena trascendental e inusitada cuando esa persona que se le lleva a la prisión no se le da trabajo. Y lo primero que tiene que hacer una persona que está en prisión, tiene que trabajar. ¿Y tiene que trabajar para qué? Para mantener a su familia que está presa. Tiene que trabajar para reparar el daño y tiene que trabajar para generarse un patrimonio para que al salir de la prisión no se vea compelido a seguir dañando. Y por otro lado, para evitar que adentro de los penales
esta situación de clase entre presos, padrinos y erizos, los erizos y los padrinos, no se dé. Es decir, un grupo de personas que se convierte en delincuente, si no lo era, porque el modelo al interior favorece eso, porque las personas no pueden mantenerse con los cobros que hay en la prisión. El otro punto, en los centros federales se crearon las tiendas y como la gente no tiene dinero, los familiares tienen que depositarle para su tienda. Y lo que debiera ser pagado por el centro penitenciario se convierte en un negocio y se convierte en una pena trascendental para la familia, porque además de perder uno de los componentes que generan el sustento de un núcleo familiar, además hay que mantenerlo a él en las condiciones de lo que significa darle la manutención en la prisión, pagarle alimentos, pagarle además la parte jurídica, irle a visitar, preparar una serie de cosas. Entonces, tenemos que hacer un planteamiento potente, fuerte como grupos de familiares y de personas para insistirle a la sociedad que la pena trascendental, que la pena inusitada que se vive en los centros penitenciarios es esa realidad que tenemos. Y lo otro, la hipocresía de la ejecución de la sanción penal, donde una persona que se le va a dar algún beneficio tiene que cumplir con un plan de actividades cuando el centro no tiene la capacidad instalada para proveer de un plan de actividades a la persona. Es decir, no, si tú tienes educación profesional, no puedes seguir estudiando, no puedes dar clases y vuelves otra vez a estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria. Medianamente puedes hacer un deporte, medianamente puedes tener algún tipo de curso, no hay bibliotecas, no hay acceso a internet, no hay acceso a comunicarse con los familiares a través de videoconferencias, se lleva a las personas a lugares muy lejanos y entonces ahí podría haber teléfonos con videollamada para hablar con los familiares, para favorecer el vínculo familiar. Y dicen, es que así los delincuentes extorsionan y utilizan los teléfonos. Eso es mentira, porque si se regula desde la autoridad la presencia de cabinas telefónicas con videoconferencia, eso está regulado, no tienen acceso a otros modelos y tienen derecho a las llamadas que enlazan con los familiares o los amigos de la lista que tienen ellos, pero esas llamadas no pueden ser utilizadas para otro tipo de fenómenos delincuenciales. Sin embargo, no les dan derecho a videollamada, no les dan derecho a llamada telefónica, pero adentro venden teléfonos celulares que son muy caros y que ahí siguen comunicándose. Eso se llama pena trascendental y tenemos que combatirlo. Se llama pena trascendental cuando las familias tienen que ir con las bolsas, las canastas de alimentos. Ustedes vean el video, por favor, les pido de tarea, vean el video de palabras de familiares, el video tanto de Jacqueline Castillo como el video de Betsabé, para que vean lo que significa la pena trascendental. En el caso de Betsabé, cómo se prepara ella para llevarle de comer a su hijo, lo que gasta, lo que carga, el desgaste que significa. Eso se llama pena trascendental, es una pena inusitada. Entonces, es una de las labores importantes y yo pido que se atienda y se vaya trabajando en este tema del artículo 22 de la Constitución. Vamos al siguiente comentario. Hay un tema de la confiscación de bienes. Y ya dijiste cómo opera la confiscación y también las excepciones que puede haber. Pero hay algo que queda entre la confiscación de los bienes y en los bienes asegurados afectos a una investigación. Tenemos casos de delitos menores, por ejemplo, un joven
que va en una motocicleta en Naucalpan, lo detienen unos patrulleros y le revisan su mochila. El joven es un universitario que está en un taller y como es de electricidad el taller de ingeniería y hacen conexiones eléctricas, trae un cuchillo que lo usa para pelar cables, trae sus pinzas. Al muchacho le sacan el cuchillo, se lo dicen que lo trae en la bolsa. Le permiten que llame un amigo, él llama al amigo y el amigo viene y entonces él les pide que le dejen que la moto se la lleve el amigo y los policías no, se llevan la moto al corralón, se llevan la moto al corralón, se lo llevan a él y le quitan la mochila y a la mochila se la dan al amigo. ¿Para qué? Para que digan que el cuchillo lo trae él, que no traía la mochila donde venía lo de la universidad. Se presenta lo de la universidad, etcétera, de la libertad, y él tuvo que pagar más de 5,000 pesos por la moto que la tuvieron en el corralón privado. Es decir, estos objetos que a veces son asegurados, casas, vehículos, dinero, objetos, celulares, muchos de los informes policiales homologados, resulta que no traen dinero las personas que aseguran y hasta los ponen como grandes delincuentes, pero resulta que no traen dinero. Es decir, las joyas, el dinero, todo eso se lo roban los agentes de investigación y no los ponen en la denuncia. Incluso aseguran bienes, aparentemente se llevan el vehículo y resulta que el vehículo no lo presentaron como parte de los objetos afectos a la investigación. En ese sentido, los colegas que están trabajando en derechos humanos estén muy atentos a esa situación. Ahorita tenemos el caso de una persona que le aseguraron una camioneta. La camioneta tiene impactos de bala en el cofre, en las portezuelas, en la salpicadera cercana al piloto. Iba solo la persona y los agentes de investigación en el informe policial homologado dicen que le dispararon a las llantas del vehículo. Y efectivamente, también hay impactos en las llantas del vehículo, pero todos los demás impactos no estuvieron. ¿Y qué pasó? Como la camioneta tenía los impactos, no la presentaron, pero tampoco se le entregaron a la persona ni a sus familiares. Y esa camioneta está en un limbo. O como el carro de Noé Sajid, que no se sabe dónde está. Es decir, esta parte también hay que verlo y estar atentos porque el artículo no abarca todos estos elementos y sobre eso hay que estar pendientes porque a muchas personas les roban sus bienes o incluso hay casas que se las tienen aseguradas por varios meses o años cuando debiera de hacerse todas las diligencias y enseguida de oficio devolverla al propietario. Es cuanto mi comentario sobre eso. Bueno, sí, hay que hacer como un paréntesis o una aclaración. El propio artículo nos habla de la incautación de bienes por parte del Estado en relación a impuestos y multas. Ajá. Eh, en relación a reparación del daño también, en la cuestión de víctimas del delito y la incautación de bienes referido a la situación de enriquecimiento ilícito derivado de un delito que puede ser secuestro, trata, eh, de daños contra la salud, Por ¿no? ejemplo, la salud, sí. Ah, no, del hecho de que la incautación, bueno, que no se puede llamar, si lo llamáramos incautación de un bien relacionado que está a un hecho delictivo, Sí. ahí propiamente se lleva en el proceso penal. El mismo artículo nos dice que nos habla de la extinción de dominio. Este se llevará por el lado del proceso civil. Como tal, ahí todavía no estamos hablando de una extinción de dominio en el proceso penal.
hasta que el juez da vista a la autoridad correspondiente para que se inicie la acción de extinción de dominio que se llevará por la vía civil. Si bien lo que usted nos marca todo es por la vía penal, de lo que nos dice, se detuvo a un individuo en un vehículo, el cual pues prácticamente se le incautó, fue llevado a un corralón relacionado con una investigación, ¿no? Porque pues a lo mejor lo que está relacionado es porque el vehículo o las placas o se puede ser que durante esa investigación se dé que en el vehículo se cometieron diversos hechos delictivos, podría ser un robo, un homicidio, un secuestro. No sabemos si este fue obtenido a través de dinero que viene de estos mismos hechos delictivos, ¿no? Ahí propiamente el juez pues, tendrá que decidir o dar vista a la autoridad correspondiente para que él decida cómo fue obtenido este bien, ¿no? Hablando del vehículo. En relación a lo que usted nos marca, pues bueno, sabemos que hechos de tránsito hay que pagar arrastre, corralón y el tiempo que estuvo ahí resguardado, supuestamente, porque pues bueno, los acaban desvalijando, quitando piezas. No se hace de oficio, se hace a petición de parte y hay que esperar a que el Ministerio Público lo libere propiamente. Entonces, el artículo como tal nos habla de una cuestión diferente a lo que nos plantea en este momento. Poquito. Yo tengo una duda ahí en lo que comentaban de la incautación o no sé cómo sea la palabra correcta de los bienes cuando detienen a una persona por secuestro. Mi papá está sentenciado y está preso en el penal de Otumba precisamente por secuestro. En parte de su proceso le congelaron a él las cuentas bancarias, pero en algún momento se comprobó con facturas, porque él a lo que siempre se dedicó y a lo que verdaderamente se dedicaba era pues a alquilar este transporte, servicios públicos como rentar camionetas, y entonces se comprobó con facturas todo las cantidades que entraban a sus cuentas y aún así se quedaron congeladas. ¿Esto está bien? De un principio, sí lo hace el Ministerio Público, solicita la incautación de cuentas derivadas del hecho delictivo. Eh, el hecho de que sigan congeladas, no. Tuvo que haberlas liberado. Si ya no hay más que investigar sobre esa situación, solicitarle al Ministerio Público, solicitarle a tu papá ya está sentenciado, sigue en Sí. proceso, ya está No, sentenciado, ya tiene una... ya tiene que, disculpa. Sí, ya tiene una sentencia de 30 Ah, años. entonces hay que solicitarle al juez que se liberen esas cuentas bancarias del hecho que el Ministerio Público no se pudo comprobar que estas cuentas estuvieran relacionadas con el hecho delictivo. Entonces, bueno, ahí se tendrá que solicitar propiamente, volvemos a la cuestión de por propio derecho, nada, en la cuestión penal nada se hace de oficio, todo se hace a petición de parte. Entonces, la cuestión es que ahí soliciten ustedes, bueno, por propio derecho, tu papá solicite que estas cuestiones se liberen del relacionado de que, pues bueno, no el Ministerio Público no pudo comprobar que estas estuvieran vinculadas a una cuestión con el hecho delictivo, con el secuestro, de que es donde se recibiera dinero relacionado con personas secuestradas. Al doctor y pues bueno, que pasen una excelente noche.